Para entender el capítulo 1 del primer libro de Reyes, hay que visualizarlo como el cierre de una era y el turbulento inicio de otra. No es solo un registro histórico, es el clímax de la sucesión al trono de Israel. Este capítulo marca la transición del reinado del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, hacia su hijo Salomón. Sin embargo, esta transición no ocurre en paz, sino en medio de una crisis de estado provocada por la debilidad física de David y la ambición política de su entorno. El capítulo abre con un David anciano y debilitado, incapaz de ejercer el control férreo de antaño. Esta vulnerabilidad crea un vacío de poder que desata las ambiciones dinásticas. Siguiendo los pasos de su hermano Absalón, Adonías, el cuarto hijo de David, intenta usurpar el trono aprovechando su primogenitura de facto y el apoyo de figuras militares religiosas clave como el general Joab. La historia da un giro gracias a la astucia del profeta Natán y la reina Betsabé, quienes actúan para asegurar que se cumpla la voluntad divina y la promesa previa de David que Salomón sería el heredero. El capítulo destaca que, por encima de las intrigas palaciegas y los banquetes de autoproclamación, la soberanía de Dios guía el destino de la nación, mientras Adonías se exalta a sí mismo en un banquete privado. Salomón es ungido por mandato real y aclamado por el pueblo, demostrando que el verdadero liderazgo proviene de la elección divina y la obediencia, no solo del linaje o la fuerza. Perlas del primer libro de los Reyes. Gracias te damos, bendito Dios, porque nos permites ingresar al estudio del primer libro de los Reyes. Permítenos, Padre, entender tu palabra. Permítenos descubrir las verdades que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Estamos iniciando el estudio del primer libro de Reyes. El tema general de este primer libro es la fidelidad o infidelidad del liderazgo de Israel al pacto con Yahvé. Determina la bendición, estabilidad o juicio del reino, evidenciando que Dios es el verdadero rey por encima de todos los reyes humanos. ¿Qué es lo que hemos de hacer? Hemos de pedir que el Señor cada día nos ilumine, que podamos entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Recuerde, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Anime, siga animando, invitando a las personas a sumarse a este estudio. Hay dos principios que tenemos en cuenta a lo largo de los estudios. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice. ¿Cuál es el objetivo general de este libro? Analizar, o del capítulo. Ya estamos ingresando al capítulo. El objetivo general del capítulo 1 es analizar la transición del poder monárquico en Israel, destacando cómo la soberanía divina y la fidelidad a las promesas prevalecen sobre la ambición humana y las intrigas políticas, asegurando así la continuidad del linaje de David a través de Salomón. Pero también tenemos objetivos específicos. Un primer objetivo específico
identificar la crisis de sucesión, exponer la fragilidad física de David como el detonante del caos político, examinar las motivaciones de Adonías al autoproclamarse rey sin el consentimiento de su padre ni la aprobación de Dios. Segundo objetivo específico, evaluar el papel de los mediadores, Natán y Betsabé, comprender la importancia de la intervención profética, Natán, para preservar el orden teocrático y analizar la valentía y sabiduría de Betsabé al reclamar el cumplimiento de la palabra jurada por el rey. Un tercer objetivo específico, contrastar dos tipos de liderazgo y apoyo. A diferencia de qué, de los que apoyaban a Adonías, quienes apoyaban a Salomón. Entonces, diferenciar entre el bando de Adonías, basado en la tradición, la fuerza militar de Joab y la conveniencia, y el bando de Salomón basado en la promesa divina y la lealtad sacerdotal. Estudiar la reacción del pueblo ante la unción legítima de Salomón en Gihón. Y un cuarto objetivo específico, reconocer la justicia y la misericordia real. Observar el desmantelamiento inmediato de la rebelión una vez que la voluntad de David se hace pública. Analizar la primera decisión de Salomón como rey, mostrar misericordia hacia Adonías, estableciendo un precedente de sabiduría y justicia bajo condiciones de integridad. El objetivo final es comprender que aunque los hombres hagan planes en la oscuridad, como el banquete de Adonías, el propósito de Dios siempre sale a la luz, la unción de Salomón. ¿Qué temas podemos encontrar en este capítulo? Algunos temas principales. 1. La fragilidad humana y el fin de una era. El capítulo comienza con un David anciano que no puede entrar en calor. Este detalle médico no es trivial. Simboliza que el león de Judá ya no tiene la fuerza para sostener las riendas del reino. Ningún líder, por grande que sea, es eterno. El capítulo nos prepara para la realidad de que las instituciones deben trascender a las personas. Un segundo tema, la ambición frente a la voluntad divina. Adonías seguía por el derecho de primogenitura y la apariencia externa. Él era muy hermoso, así nos dice la Biblia, creyendo que el trono le pertenece por lógica humana. Sin embargo, ignora que en la teocracia de Israel el rey es elegido por Dios. Adonías se exalta a sí mismo, mientras que Salomón espera ser exaltado por el rey y por Dios. Un tercer tema, la importancia del consejo sabio y la intervención activa. La historia habría terminado en una guerra civil o en el asesinato de Salomón si Natán y Bersabé no hubieran actuado. Natán no solo ora, sino que traza un plan estratégico para recordar al rey su compromiso. La fe no es pasiva. A veces la voluntad de Dios se cumple a través de la diplomacia, la valentía y el uso estratégico de la palabra. Un cuarto tema, el peligro de las malas asociaciones. El capítulo muestra cómo figuras antes heroicas pueden terminar en el lado equivocado de la historia. Joab, el general, y Abiatar, el sacerdote, eligen a Adonías, posiblemente buscando mantener su propio poder en el nuevo régimen. Sus decisiones en este capítulo sellan sus destinos futuros. El texto advierte que el éxito pasado no garantiza la fidelidad presente. Y un quinto tema,
la legitimidad y el regocijo del pueblo. Hay un contraste drástico entre el banquete privado y conspirador de Adonías y la proclamación pública de Salomón. Cuando el líder legítimo es ungido, el pueblo experimenta una alegría explosiva. La unción en Gión con el aceite santo representa la aprobación espiritual, algo que el banquete de Adonías nunca tuvo. Bien, en este capítulo también nosotros encontramos casos psicológicos. ¿Qué casos psicológicos nos entrega el primer libro de Reyes en el capítulo 1? Narcisismo y crianza permisiva. Adonías. Adonías seguía por el deseo de gratificación inmediata. El texto destaca que su padre jamás le puso límites, jamás le dijo, ¿por qué haces así? Dice el versículo 6. El narcisismo suele alimentarse de una crianza sin límites, negligencia educativa. Cuando a un individuo no se le enseña a tolerar la frustración ni a respetar jerarquías, desarrolla una falsa identidad de grandiosidad, creyendo que el mundo le debe éxito por su sola existencia. ¿Cómo manejar situaciones como estas? 1. Establece límites. Si tienes personas a cargo, recuerda que el no es una herramienta de amor y formación. 2. Autocrítica. Si tienes o sientes que mereces algo solo por tu estatus o apariencia, detente. Practica la humildad proactiva. Busca la opinión de otros antes de tomar decisiones que afecten a la comunidad. Segundo caso psicológico. Abulia y desgaste por envejecimiento. David. Vemos a un David que, aunque es el rey, está en un estado de parálisis emocional y física. La abulia es la falta de voluntad o energía para actuar. En la vejez o bajo estrés crónico, el cerebro puede entrar en un modo de ahorro donde el individuo evita conflictos. David sabía quién debía reinar, pero su falta de energía lo hacía postergar la decisión, creando un vacío de poder. ¿Cómo manejar situaciones como estas? 1. Una detección temprana. Identifica si tu falta de acción es cansancio físico o evasión de responsabilidad. Y 2. Sistemas de apoyo. Si estás en una etapa de desgaste, rodéate de personas de confianza como Natán que te den ese empujón necesario para cumplir con tus deberes pendientes. No dejes legados inconclusos. Tercer caso psicológico. Hipervigilancia y resiliencia estratégica. Betsabé. Betsabé vive bajo la sombra de un pasado difícil y un futuro incierto. Su reacción no es de pánico, sino de estrategia pura. La hipervigilancia ocurre cuando alguien ha vivido traumas y entornos inseguros y aprende a leer las señales de peligro antes que los demás. Betsabé utiliza esta sensibilidad para anticipar el desastre y actuar con precisión diplomática. ¿Cómo manejamos estas situaciones? 1. Canaliza el miedo. Cuando sientes que tu estabilidad corre peligro, no te paralices. Haz una lista de hechos, sean promesas, realidades legales, entre otros, y busca el momento oportuno para presentarlos. 2. Alianzas sabias. No intentes resolver la crisis solo. Busca a alguien con una perspectiva externa, un mentor, un consejero, para validar tu plan de acción. Cuarto caso, oportunismo
por miedo a la irrelevancia Joab y Abiatar. Figuras que fueron fieles por décadas, de repente traicionan a David. El miedo a perder su puesto en el nuevo régimen los ciega. ¿Qué es el miedo a la irrelevancia? En la psicología del interés propio defensivo. Cuando las personas sienten que su valor depende de su cargo, su lealtad se vuelve muy volátil. Se inclinan hacia lo que perciben como el lado ganador para evitar el dolor de ser desplazados. ¿Cómo manejamos estas situaciones? 1. Evalúa tus motivos. Pregúntate, ¿estoy apoyando este proyecto por convicción o por miedo a quedar fuera? 2. Identidad sólida. Desarrolla un sentido de valor que no dependa de tu título. ¿Quién sabe quién es? Lo necesita no necesita vender su integridad para mantener una silla. Repito, quien sabe quién es, no necesita vender su integridad para mantener una silla. El efecto bandwagon y la disolución del grupo, los invitados. Al inicio celebraban con Adonías. Al final huyen despavoridos los invitados. El efecto bandwagon o efecto de arrastre, eso es lo que significa en nuestro idioma, ocurre cuando las personas adoptan conductas simplemente porque otros lo hacen, ¿no? Hacer lo que se llama psicología de masas. Sin embargo, los grupos formados por euforia y no por principios son sumamente frágiles. Al primer choque con la realidad, el grupo experimenta una desintegración reactiva. ¿Cómo manejar casos como estos? 1. Independencia de juicio. No te sumes a una corriente solo porque parece popular o exitosa en el momento. Investiga los fundamentos. Y 2. Criterio ante el pánico. Si te encuentras en una situación de pánico colectivo, respira y busca la salida más ética, no solo la más rápida. Reconocer un error a tiempo, como dejar el banquete en este caso, es mejor que hundirse con el barco. El capítulo 1 nos enseña que las crisis externas a menudo solo revelan crisis internas previas. La falta de disciplina en la familia de David y la ambición no sanada de sus generales fueron el verdadero combustible del conflicto. Ahora, ingresemos al estudio versículo por versículo. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. La vejez de David no solo es física, sino también simbólica. Su autoridad está debilitada. El texto prepara el escenario para el conflicto sucesorio. La debilidad física no anula la dignidad, pero sí exige previsión y orden en la toma de decisiones importantes. Hay que saber en qué momento hemos de pasar la posta. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Esto refleja prácticas culturales antiguas, no con fines sexuales, sino de cuidado, sino terapéuticos y de compañía. Muestra una corte que actúa sin dirección clara del rey. Cuando el liderazgo se debilita, otros toman decisiones. Es crucial preparar relevos responsables, sobre todo
aquellos que ya tienen tiempo ejerciendo. Por ejemplo, hay iglesias donde hay ancianos de años, 10, 20 años. Si sienten que ya las fuerzas, las energías no dan para más, es tiempo del relevo. Y buscaron una joven, nos dice estamos en el versículo 2, en el 3. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita, y la trajeron al rey. Abisag será luego clave en el conflicto político. No es simplemente la chica hermosa y virgen que sirvió para calentar al rey David, que ya no podía calentarse, sino que ella juega un papel clave, sobre todo en el final del general Joab. Personas aparentemente secundarias pueden adquirir relevancia estratégica en momentos críticos. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Se aclara explícitamente la ausencia de la relación sexual, preservando la legitimidad moral y legal. La integridad personal debe cuidarse incluso cuando nadie parece observar. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Adonías se autoproclama rey. El verbo indica arrogancia y autoexaltación. No consulta a Dios ni al rey. Simplemente él cree que tiene el derecho. ¿Por qué? Porque había quedado como el primogénito. Absalón ya había muerto. La ambición sin llamado divino ni legitimidad conduce al conflicto y al fracaso. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. David falla como padre. La falta de corrección alimentó el orgullo de Adonías. Amar no implica ausencia de disciplina. Amar implica disciplinar, preparar a los hijos para la vida, preparar a los hijos para asumir responsabilidades, preparar a los hijos para aprender a respetar y obedecer. La omisión en la crianza puede producir adultos irresponsables y dañinos. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Adonías gana apoyo político y religioso. El peligro es mayor cuando líderes influyentes respaldan errores. No todo respaldo es señal de aprobación divina. Se requiere discernimiento espiritual. ¿Por qué Joab y Abiatar deciden apoyar a Adonías? No se nos da razones, pero en relación a Joab podríamos tener algunas ideas. No hubo un buen manejo de los problemas anteriores. Y posiblemente la relación con Betsabé y el posterior nacimiento de Salomón ahondaron aún más las diferencias. Y todo parece que por ahí va la cosa, también con el mismo Abiatar. Recordemos que Abiatar es uno de los sobrevivientes de Nob, y él sirvió como sacerdote a David por mucho tiempo, pero algo pasó en el camino. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey
y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Se establece el contraste entre líderes fieles y oportunistas. La fidelidad a Dios a veces implica oponerse a la mayoría, como hemos venido mencionando anteriormente. Las mayorías no siempre tienen la razón. Las mayorías no siempre son la voz de Dios, como suele decir aquella frase que se ha acuñado. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de, o junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Humanamente los planes parecen que funcionan. Todos los hermanos son invitados y todos responden. Aquí Adonías simula una ceremonia legítima. El sacrificio sin obediencia es vacío. Las apariencias religiosas no sustituyen la voluntad de Dios. Eso hay que tener claro. Esa perla debiéramos tenerlo claro. Las apariencias religiosas no sustituyen la voluntad de Dios. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Aquí ya encontramos nosotros mayores luces como que el grupo de Salomón, Betsabé, había sido puesto a un lado. Podríamos presumir, digo presumir porque así no está escrito, que todo se deba al origen de la relación de David con Betsabé. Pero Dios había dicho que Salomón sería el sucesor. Y con seguridad que estos hombres, Natán y Benaía y los grandes lo sabían. Y también de seguro que Abiatar. Lamentablemente a veces, la verdad no siempre nos resulta agradable. ¿Mm? Cuando alguien excluye voces clave, probablemente teme la verdad. Recuerda siempre ese. La exclusión revela la ilegitimidad del acto. A estos no, porque estos no son de nuestro grupo. Y es terrible cuando en las iglesias se da este fenómeno. A estos invito y a estos no. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Natán actúa como profeta y estratega. Dios usa la sabiduría humana para cumplir su plan. La fe no excluye la acción inteligente y oportuna. Ven pues ahora y toma mi consejo, le dice, para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Tenían claro que si Adonías subía al trono, iban a dar muerte a Salomón y a Betsabé. Ven, le dice. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. La sucesión no es solo política, sino una cuestión de vida y muerte. Ignorar los conflictos no los resuelve. Actuar a tiempo protege vidas. Todo problema hay que afrontarlo, no ignorarlo. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, señor mi rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado.
Entre tanto, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Betsabé habla con David, apela a la promesa divina. Primera de Crónicas 22, donde Dios dice que Salomón sería el sucesor. David debe decidir. David escucha la historia y es tiempo de tomar decisiones. Recordar promesas olvidadas puede reactivar la voluntad correcta. Necesitamos a veces que alguien nos recuerde qué cosas hemos prometido o que nos recuerde algunos planes, algunos proyectos que debido a diversas razones nosotros ya no lo recordamos. Mientras aún hablaba con ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán, Rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy has descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convocado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Natán confirma el informe de Betsabé. Dos testigos establecen verdad. Ese es un principio puesto por Dios en el tiempo de Moisés. Las decisiones importantes deben basarse en confirmación y evidencia, no en supuestos, no en me parece o me dijeron. No, debe ser confirmado. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. David reafirma el plan divino, recupera su rol como rey. Saben, nunca es tarde para corregir y cumplir lo prometido. Nunca. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. El trono había quedado por un tiempo vacío. Era tiempo de que alguien se siente. La unción pública legítima, ¿no? Tal como lo establece David, esta unción pública legitima el reinado de Salomón.
Dios confirma a su escogido. El liderazgo legítimo debe ser reconocido y respaldado públicamente. Los liderazgos deben ser dados, hechos con la aprobación de los miembros de la iglesia, en este caso, en las iglesias donde nosotros asistimos. A veces es lamentable cuando se dan los nombramientos y solo un grupo apoya a los líderes. O peor aún, a veces los nombramientos se dan de forma muy arreglada y la iglesia no participa. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén. Y así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Aquí Benaía hace una especie de oración profética. De la manera que Jehová ha estado con David, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos. Recuerden que los cereteos y los peleteos eran la guardia personal del rey. Y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión, en la mula del rey. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. El pueblo reconoce la voluntad divina con gozo. Cuando Dios dirige, produce unidad y celebración genuina. Pero cuando Dios no dirige, un pueblo se divide, se resquebraja. No deben haber líderes que no convoquen a la unidad. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: Entra, porque tú eres hombre valiente y traes buenas nuevas. Jonatán el mensajero, recuerden. Jonatán respondió y dijo a Adonías: Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey, un símbolo del traspaso del poder. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Está dando toda la noticia. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu padre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Aquí nos encontramos con la reacción de Adonías y sus seguidores. El falso poder se derrumba rápidamente. La celebración quedó como un episodio de duelo. Lo que no está edificado en Dios es inestable.
Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Adonías busca refugio religioso por miedo, no por arrepentimiento. Usa los medios religiosos para salvar su vida, porque sabe que ha cometido un delito muy grave, digno de muerte. La religiosidad por temor no sustituye el arrepentimiento genuino. Si en verdad estás arrepentido, pues ese arrepentimiento va a dar frutos, va a haber cambios en el actuar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Salomón actúa con misericordia condicional. Recuerden esta palabra, misericordia condicional. Y Jesús habla de misericordia condicional cuando cuenta la parábola de los dos deudores. El que le debía mucho dinero llega donde el rey y el rey le perdona, ¿no? Ejerce misericordia. Pero después se entera que este hombre, a un consiervo suyo que le debía mucho menos de lo que él debía, no le perdonó, sino que lo mandó a la cárcel. ¿Y qué hace el rey? Le dice: Pues bien, tú también vas a ir a la cárcel hasta que pagues el último céntimo. La misericordia condicional. La gracia siempre va acompañada de responsabilidad moral. Muchos toman la gracia como un regalo, y en verdad es un regalo, pero implica responsabilidad moral, implica dar frutos de la conversión. Primera de Reyes enseña que Dios gobierna incluso en el caos humano. La ambición sin llamado conduce a la ruina. La obediencia, aunque tardía, restaura el orden. Y el liderazgo piadoso combina autoridad y sabiduría con misericordia. ¿Qué perlas podemos elegir de todos estos? Voy a compartir con ustedes 6 perlas. 1. El peligro del silencio en la formación, la falta de límites. El texto menciona que David nunca había reprendido a Adonías preguntándole: ¿por qué haces así? Ese silencio fue el combustible para la soberbia de Adonías. No confundas amor con permisividad. En tus relaciones, con tus hijos, con tu equipo de trabajo, con tus amigos, la falta de confrontación sana es una forma de negligencia. Aprende a decir no y a pedir cuentas a tiempo. Un conflicto evitado hoy es una crisis multiplicada mañana. La fe no es pasiva, es estratégica. Natán no se quedó sentado esperando que Dios hiciera un milagro para detener a Adonías. Él diseñó un plan, habló con Betsabé y actuó con diligencia. Confiar en Dios no significa ser inactivo. Si ves una injusticia o una situación que requiere solución, usa tu inteligencia y tus contactos. Ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja y planifica como si todo dependiera de ti. Recuerda, mira que te mando y seas, no que te esfuerces y seas valiente. Tercera perla, la integridad de las promesas pasadas. Betsabé le recuerda a David: tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios.
La legitimidad del futuro rey dependía de la palabra empeñada en el pasado. Tu palabra es tu moneda más valiosa. En un mundo de contratos y letras pequeñas, que tu sí sea sí. Honra tus promesas, incluso cuando ya no es cómodo o cuando eres viejo y estás cansado. Define tu legado y tu carácter. Cuarto, el estruendo de la legitimidad versus el banquete del secreto. Adonías celebraba en secreto con un grupo selecto, pero cuando Salomón fue ungido, el sonido de las flautas hizo que la tierra temblara. La verdad siempre tiene un sonido más fuerte que la conspiración. No busques atajos ni hagas cosas bajo la mesa para obtener el éxito. El éxito que se construye en la sombra siempre vive con miedo a ser descubierto. Busca la aprobación correcta y el camino legal. El gozo de la legitimidad es mucho más duradero que la euforia de la usurpación. Quinto, el discernimiento entre aliados y oportunistas. Joab y Abiatar, hombres que sufrieron con David, lo abandonaron al final por seguir a Adonías. La lealtad del pasado no garantiza la lealtad del presente. Cada día hay que renovar la lealtad. Evalúa tus círculos cercanos constantemente. Hay personas que están contigo por la visión y otras que están contigo por la posición. Cultiva relaciones basadas en principios, no en intereses. Sé el tipo de amigo que permanece fiel incluso cuando el líder ya no parece estar en su mejor momento. Y por último, la misericordia con condiciones, justicia sabia. Salomón perdona a Adonías, pero le advierte: si él se mostrare hombre de bien, mas si se hallare mal en él, morirá. Aprende a perdonar sin ser ingenuo. La misericordia no significa dar carta blanca para que te vuelvan a lastimar. Ofrece segundas oportunidades, pero establece expectativas claras. La verdadera sabiduría equilibra la bondad con la responsabilidad. Los planes humanos pueden ser ruidosos, pero el propósito de Dios es imparable. Adonías se esforzaba por arrebatar, mientras que Salomón esperó. ¿Saben? Al final, la verdadera grandeza no se encuentra en decir como Adonías, yo reinaré, sino en esperar con humildad a ser ungido para el propósito correcto en el momento oportuno. Que Dios te bendiga.